Desde la época de Constantino resulta habitual decorar los sarcófagos con registros corridos superpuestos, desarrollando el programa iconográfico de manera que se asegura la salvación del difunto. Entre los sarcófagos más importantes de este tipo destaca el de los dos hermanos, realizado en mármol en torno al año 350 y conservado en el Museo Pío Clementino de la Ciudad del Vaticano. Se denomina de esta manera porque las dos figuras que aparecen en la concha central tienen un parecido familiar. El hermano mayor porta el rótulo de las Escrituras, mientras el más joven se apoya en él, confiando en la doctrina que predica. La concha es considerada como el símbolo del bautismo. Las escenas que rodean a la concha central se desarrollan en registros, aludiéndose a asuntos de la vida de Cristo. Este tipo de sarcófagos conducirá al del cónsul Junio Vaso, en el que aparece la división de las escenas a través de columnas. El tesoro de Guarrazar se descubrió en el siglo XIX cerca de esta localidad toledana, en un escondrijo de la cámara lateral de una iglesia de crucero. Se dispersó en el comercio de antigüedades, de forma que algunas de sus mejores joyas estuvieron casi un siglo en París, hasta la recuperación para el Museo Arqueológico Nacional en el intercambio realizado con Francia en 1941. Otra parte pasó a la Armería Real por adquisición de Isabel II, donde sufrió expolios en 1921 y 1936, y ahora se conserva en el Palacio de Oriente. La parte fundamental del tesoro son las coronas votivas y las cruces. Estas coronas se colgaban sobre los altares de acuerdo con una costumbre bizantina, ya que los monarcas toledanos siguieron en muchos de sus actos el ejemplo bizantino. En el tesoro de Guarrazar, las dos coronas de mayor riqueza llevan suspendidas letras sueltas con los nombres de Suintila y Recesvinto, por lo que se supone que estuvieron situadas primitivamente en alguna iglesia de Toledo junto con el resto de las piezas y que fueron recogidas y ocultadas ante la invasión musulmana. El aro de la corona de Recesvinto es más ancho y consistente. Los bordes llevan soldadas cintas de oro con un cordoncillo exterior y un dibujo de círculos secantes, como el de los frisos arquitectónicos empleado para formar una red de celdillas rellenas de granates y esmeraldas. En la banda central hay 3 hileras de piedras en cabujones separadas por dibujos calados de palmetas esquemáticas que también se rellenan de granates. Las piedras van alternadas al tresbolillo y son zafiros de gran tamaño y perlas. Sobre el arco toral de la iglesia visigoda de Quintanilla de las Viñas, Burgos, hay un sillar rectangular con una imagen en actitud de bendecir que, en este caso, corresponde con seguridad a la representación de Cristo, por llevar barba y nimbo crucífero. En otras 2 piezas sueltas hay personajes con libros en las manos. Aunque parte de estos relieves no se encuentre en su lugar, es fácil relacionarlos todos con un programa de apoteosis cristiana en el que los modelos de las parejas de ángeles se han tomado del repertorio clásico de las exaltaciones imperiales con genios alados. El estilo empleado por el decorador es absolutamente lineal. Todas las figuras están de frente y recortadas en un solo plano sobre un fondo profundo, sin utilizar planos interiores. A orillas del río Shannon se fundó a principios del siglo VI uno de los más importantes monasterios de Irlanda, Clonmacnoise. Hoy apenas quedan vestigios de esta fundación, a excepción de la torre redonda finalizada en 1123 y una serie de cruces que son considerados por los expertos como auténticos monumentos escultóricos de la iglesia celta primitiva. La cruz de las Escrituras es la más antigua de esta serie de cruces. Sobrepasa los 3 metros de altura y está recubierta de decoración escultórica en relieve, recordando las obras de orfebrería. Los brazos rectangulares están rodeados de una moldura y están unidos por un gran círculo perforado. El pie de la cruz está dividido en rectángulos donde se muestran escenas bíblicas. Las cruces, diseminadas alrededor de los monasterios, tendrían la función de proteger a los monjes de los peligros de Satanás, que podían aparecer en cualquiera de las direcciones. Algunos especialistas consideran que nos encontramos ante la figura de Carlomagno, tomando como base la biografía sobre el emperador escrita por Eginardo. El jinete ostenta corona, espada y cetro imperial.
Sabemos que los monarcas carolingios sintieron fascinación por la imagen ecuestre de los emperadores romanos. Era una verdadera representación majestática y triunfante que no dudaron en utilizar. Un pequeño bronce, el caballo y la espada fueron realizados de nuevo en el Renacimiento, conservado en el Museo del Louvre. Nos muestra la imagen ideal de un emperador carolingio con vestidura y símbolos de gala. Se puede apreciar claramente el interés que tuvo el orfebre de someterse al esquema compositivo de los modelos antiguos. La Cruz de los Ángeles es uno de los emblemas de la monarquía asturiana, conservado a pesar de sus muchos avatares en la Cámara Santa. Según la leyenda recogida por la Historia Silense, el nombre de la cruz se debe a los dos ángeles que se le aparecieron a Alfonso II y se ofrecieron a ejecutarla. La Cruz de los Ángeles es de brazos iguales, ensanchados en los extremos y unidos en un disco central, con una altura y anchura próxima a los 50 centímetros. Se compone de un núcleo de madera, con pequeñas oquedades para reliquias, forrado por láminas de oro profusamente labradas y con abundantes cabujones que alojan piedras preciosas, entre las que hay 8 entalles romanos. En la parte inferior de los brazos horizontales tiene argollas para cadenillas de oro con perlas y piedras preciosas como los colgantes de las coronas y cruces visigodas, que tienen la misma inspiración en la orfebrería oriental que la cruz asturiana. Muchos detalles sobre la forma de fabricación de la pieza se conocen por las sucesivas restauraciones que ha precisado tras diversos deterioros y robos, en el último de los cuales se perdió el gran camafeo del disco central del reverso. En la inscripción del reverso, el rey, que se considera humilde siervo divino y por tanto no sujeto a ningún poder terrenal, repite la vieja fórmula constantiniana de la protección otorgada por la cruz. La primera Biblia de Carlos el Calvo, que conserva la Biblioteca Nacional de París, fue ejecutada a mediados del siglo IX por la Escuela de Tours, considerándose un claro ejemplo de la mezcla de estilos al presentar elementos tomados del Renacimiento carolingio junto a otros inspirados en el mundo anglosajón, especialmente su rebuscamiento gráfico. En esta página podemos observar el Pantocrátor en el centro, acompañado de los 4 símbolos de los evangelistas y las figuras de 4 profetas, Jeremías, Daniel, Ezequiel e Isaías. En las 4 esquinas se hallan de nuevo los evangelistas, representados ahora no con los símbolos, sino en sus propias figuras. Conocemos por beato a la obra escrita por el monje lebaniego Beato, en el reino Astur, durante los años finales de la 8ª centuria. Se componía de 12 libros de comentarios sobre el Apocalipsis. Esta obra de San Juan tuvo en la liturgia hispana un gran protagonismo, lo que obligó, dada la dificultad de su comprensión, a que abundasen entre nosotros los comentarios explicativos de la misma. La hoja conservada en el monasterio de Silos, con una ilustración de las almas ante el altar, procedente de un cenobio riojano, se considera la primera referencia a un beato ilustrado. Se iniciará aquí una larga serie de obras miniadas que pervivirán hasta la aparición del gótico. La originalidad de los beatos, como nombre genérico de los libros miniados españoles del siglo X, es patente frente a lo que se hacía en el resto de Europa. Las formas de los grafismos y la aparición de escolios árabes en sus márgenes justifican su clasificación de arte mozárabe por la educación de los monjes que los crearon y utilizaron.